Bueno, qué dicha que están todos ya conectados, o por lo menos la mayoría, 39 personas. Muchísimas gracias más bien por haberse conectado a las 39 personas que están en este momento. Eh, y qué placer de nuevo saludarlos y decirles que vamos a reiniciar entonces o retomar el tema que habíamos dejado pendiente el día, vamos aquí a compartir pantalla, el día martes, relacionado con la semblanza histórica del derecho laboral en Costa Rica. Para ese efecto, para los que no estuvieron el martes pasado, ahí podemos ubicar en el contexto, en esa filmina, bueno, un poquito de un resumencito ahí de lo que la vida me ha permitido hacer un poquito en materia laboral o estudiar materia laboral. Yo soy especialista en conciliación y mediación de conflictos y además tengo un posgrado en arbitraje internacional de la Universidad de Ciencias Mercantiles y Económicas. Soy máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la Distancia, doctor también de esa misma universidad. Soy certificado en normas internacionales de la OIT, un estudio que hicimos en Panamá. Conferencista internacional en varios países de América Latina en esta materia y capacitador del Colegio de Abogados y de la Asamblea Legislativa. También presido o coordino la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, en donde tengo el agrado de compartir ahí con doña Linet Madrigal. Fui asesor parlamentario en servicios técnicos jurídicos y me correspondió, entre esas labores, asesorar al presidente de la Asamblea Legislativa en aquel momento y al ministro de Trabajo cuando se discutía la reforma procesal laboral, que más adelante vamos a introducirnos en ella hablando, más adelante no, en este curso, hablar ya de las intríngulis que hubo para que se diera esa reforma procesal laboral. Rápidamente, un repaso generalísimo de lo que vimos la semana pasada. No voy a entrar en detalles, nada más un repaso, diciéndole que el derecho de trabajo, no el trabajo como tal, ni la huelga como tal, sino el derecho del trabajo, nace a partir de la revolución industrial que se da en Europa Central, especialmente en Gran Bretaña, en el Reino de la Gran Bretaña, entre 1760 y 1840. Luego se teje una línea de pensamiento en 1789 que da como resultado la Revolución Francesa y se crea un Estado liberal de derecho en donde los pensadores franceses, Montesquieu, Rousseau y algunos otros promulgaban por sacar al Estado de la participación social y en ese sentido se crea un Estado liberal de derecho en donde todo está fuera del Estado. Y dentro de esos, Napoleón Bonaparte luego manda compilar las leyes que estaban por ahí sueltas y de ahí nace precisamente nuestro Código Civil de 1890 y tanto, como un código, ¿cómo se llama? Liberal, en donde se introducía por primera vez el contrato de trabajo en Costa Rica, que era un contrato como una cosa, nada más, no eran, se veía la persona con el trabajo como una cosa, la fuerza del trabajo como una cosa. Y tuvimos un país liberal desde la independencia, nosotros en 1921 hasta 1943, 44, que de eso un poco hablaremos hoy. Dijimos también que ese tipo de pensamiento da como resultado que hay otros pensadores, sobre todo alemanes como Marx y Engels, pensando en hacer todo lo contrario, que era un Estado totalitario, estatista, en donde el Estado era todo, nada podía salirse del Estado, y así la revolución social bolchevique en 1917 da como resultado entonces la creación del primer país comunista, y a partir de ahí se empieza a expandir el comunismo en el mundo, que América Latina llega primero a México, de México llega a Costa Rica con algunos estudiantes en ese momento de derecho. Recordemos que para ese momento Costa Rica no tenía universidad, sino que había desaparecido la Universidad de Santo Tomás, y la Universidad de Santo Tomás, el Colegio de Abogados que nace en 1987, toma la batuta para preparar abogados, y solo teníamos estudiantes de derecho, y además se crea la normal de en Heredia, primero en San Ramón y luego en Heredia, para preparar maestras y maestros.
Y ese grupo de maestras y maestros y algunos estudiantes de Derecho crean el Partido Comunista, entre ellos Manuel Mora, Carmen Lira, Luisa González, Emma Gamboa, etc. Ya esto lo numeramos el martes pasado, pero que esa es la influencia que tiene el Partido Comunista en ese momento en Costa Rica, muy fuerte, creando entonces por primera vez un partido político en Costa Rica que nace en 1931, que es el Partido Comunista, y que antes de eso solamente habían habido en Costa Rica un grupo oligárquico cafetalero que se reunía en el Club Unión para nombrar presidentes de la República. Hasta 1940 sucede eso. Pero es que sí hubo una gran influencia del Partido Comunista en las famosas huelgas que luego hablaremos más adelante. Y que luego, en esa misma historia, en 1891, por primera vez la Iglesia Católica se manifiesta con un encíclica papal. Explicamos qué era un encíclica papal. De ese encíclica papal, el Papa León XIII, que tienen ustedes ahí en la imagen, escribe la nueva renovación y empieza a tejer lo que hoy se conoce como los principios cristianos de justicia social. Dijimos también que el artículo primero del Código de Trabajo establece que, abro comillas, el presente código regula derechos y obligaciones de patrones y trabajadores con ocasión de trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social, y que eso no era tan sencillo como se oía, sino que sencillamente como no había jurisprudencia ni doctrina en materia laboral en Costa Rica en ese momento, todo lo que no estuviera en el código tenía que ajustarse a lo que decían los principios cristianos de justicia social que siguen rigiendo hasta la fecha, y que tienen una gran influencia los principios cristianos de justicia social, como la justa distribución de la riqueza, el principio de solidaridad, el principio de la esperanza, de la caridad, etcétera, el principio de continuidad laboral, que vamos a verlos más adelante también, el principio de renunciabilidad de derechos, etcétera, son principios que emanan del principio cristiano de justicia social y que tienen una gran influencia en el derecho costarricense más adelante, como lo vamos a ver. Entonces decíamos que ante la dicotomía que había entre un Estado liberal de derecho un Estado y un Estado comunista, pues entonces ahí el Papa interviene diciendo que debe haber un justo medio en donde no podía haber, no podía existir empresas sin trabajadores y tampoco capital sin trabajadores ni trabajadores sin capital. Dicho eso, que entonces tenían que ponerse de acuerdo por de trabajadores para que hubiese una justa distribución de la riqueza a partir de ciertos principios que va desarrollando en su encíclica papal y que luego se complementan con 4 o 5 encíclicas más, como la Quadragésimo Anno, la Materia Magistra de Juan XXIII, Labora in Excelsis de Juan Pablo II, etcétera. Eso ya lo vimos de profundidad, y eso da como resultado entonces que Costa Rica haga una evolución del derecho del trabajo en Costa Rica que inicia precisamente desde 1905, cuando se constituye la primera Federación de Trabajadores en San José, y luego la Confederación General de Trabajadores, que impulsa por primera vez la celebración del Día del Trabajador el 1 de mayo, como una legislación suelta, sola. En 1903 es aprobada esa legislación, y que esa confederación duró hasta el año 23, cuando se dio el surgimiento del Partido Reformista, aquel famoso Partido Reformista del famoso General Bolio, que luego ese Partido Reformista desencadena años después en el Partido Comunista. Dijimos entonces que para esa época, por ejemplo, en 1910 gobernaba ese enorme costarricense que ven ahí, don Ricardo Jiménez Soriamuno, que don Ricardo Jiménez Soriamuno fue presidente 3 veces del país, fue presidente del Colegio de Abogados y por tanto rector de la única universidad que existía en ese momento, que fue presidente de la Asamblea Legislativa y presidente también de la Corte Suprema de Justicia, que era un liberal a ultranza, y que teníamos un país absolutamente paupérrimo, era el más pobre de los países de Centroamérica. Contamos con 2 hospitales, el Hospital Central, hoy llamado Hospital Calderón Guardia, y el Hospital San Juan de Dios, que teníamos 4 colegios de secundaria únicamente, el Colegio San Luis Gonzaga en Cartago, el Liceo Costa Rica, el Colegio Señoritas y el Colegio de Alajuela, que no había universidad porque había desaparecido la Universidad de Tomás, y que teníamos 2 grados de universitarios, que eran los maestros por la Normal de Heredia y los abogados por el Colegio de Abogados. Un país que ostentaba una clase oligárquica cafetalera, cafetaleros que habían nacido desde 1820 con el primer Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, y que a partir de ese momento Costa Rica empieza a ser un grupo de pequeños
de pequeñas, grupo pequeño de empresarios muy fuertes que se convierten en la oligarquía cafetalera, y el resto del país eran gente muy pobre, descalza, con casas de techos de paja, gente desdientada, según decía Samuel Stomps en uno de sus libros, y que teníamos una expectativa de vida de 40 años, ¿verdad? Básicamente esa era la Costa Rica, donde la mayoría de la gente no terminaba la escuela, mucho menos iban al colegio, y obviamente muy pocos iban a la universidad, y que don Ricardo Jiménez fue fruto fue estudiante de la Universidad de Santo Tomás, y luego termina como siendo abogado, preparado por el Colegio de Abogados junto con otros grandes patricios que dio este país, pero ya la Universidad de Santo Tomás había desaparecido. Dicho eso, entonces teníamos un país sumamente pobre. Eh, Repito, era un país que tenía una subsistencia en donde exportaban 3 tipos de productos al mercado internacional, que de eso vivíamos, ¿verdad? Fundamentalmente, que era en este orden: café, banano y cacao. Y lo demás eran pequeños agricultores en sus casas, en donde no había mayor desarrollo económico. No teníamos legislación laboral ninguna, únicamente existía el 1 de mayo como una pequeña legislación a partir de 1913 que se da en este gobierno de don Ricardo Jiménez, y que como ya teníamos confederación de sindicatos, hay una gran oposición a don Ricardo Jiménez y a los gobernantes de ese momento, porque eran absolutamente liberales. Costa Rica era un país entonces liberal, y que ese partido de liberales, pues todavía hoy en día están surgiendo a la luz de algunos partidos con ese tipo de pensamiento, como el que impulsó en su momento Otto Guevara, el que impulsa en ese momento Federico Malabasi, Frank Heinz, no recuerdo cuál es el apellido, que está precandidato o candidato a la presidencia. En fin, hay gente todavía que tiene ese sistema de político liberal, y que por ahí va la cosa. Luego dijimos que en el gobierno de Julio Acosta, entre el 2020 y 2024, el gobierno reconoce, a través de una serie de huelgas que se van dando en el país por medio de estos sindicatos que estaban haciendo, reconoce por primera vez, y es la primera legislación, se tiene así enmarcada con la primera legislación laboral en Costa Rica, que es el reconocimiento de la jornada máxima de 8 horas, jornada por la que habían muerto N cantidad de personas en el mundo, lucha que se da primero en los Estados Unidos, que termina precisamente con las mártires de Chicago. Recuerden ustedes aquel horrible acontecimiento en donde, primero que nada, las mujeres en unas fábricas en Chicago, en Detroit, primero, hacen una huelga, y las masacra el gobierno, sencillamente porque cerraron la calle. Como hay la libertad de tránsito, el gobierno se paró frente a ellas, les dijo que se retiraran, y como no se retiraron, estamos hablando de 1890 y tanto, las masacraron, las acribillaron. Años después, precisamente en 1 de mayo, esas mismas mujeres, o esas mismas no que han muerto, las mismas personas, mujeres de esa misma fábrica, hacen una huelga, pero para que no las masacre el gobierno, se quedan dentro de la fábrica haciendo la huelga. Como veremos más adelante, o cuando veamos un poquito el derecho colectivo, la huelga es una cosa y la manifestación de la huelga es otra cosa, son 2 cosas diferentes. Pues en este caso ya no se manifiestan, sino que se quedan dentro de la fábrica, y sencillamente el dueño de la fábrica cierra los portones de la fábrica, pone candados y les prende fuego a unas señoras trabajadoras allá adentro. Y eso hace que precisamente luego se decrete el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, y esa lucha que se da precisamente es por la jornada máxima de 8 horas. Bueno, eso repercute en Costa Rica hasta 1920, en donde, a través de una serie de huelgas también, el gobierno reconoce por primera vez entonces un primer derecho laboral en Costa Rica, que se da en 1920, como es el reconocimiento de la jornada máxima de 8 horas, pero también se les reconoce la posibilidad del derecho de organización sindical, y en esa misma historia se acompaña esa con la jornada de 8 horas con un aumento de salarios en ese momento. Dicho eso, luego, entre los años 23 y 28, surgió la Confederación Nacional de Trabajadores y la Confederación Obrera Nacional en el año 28,
con motivo de la crisis mundial que repercutió. Acuerden que hubo una crisis mundial por la Segunda Guerra Mundial, y se constituye la Unión General de Trabajadores, que da motivo, surgimiento, junto al Partido Reformista, de la creación del primer partido político en el país, en 1931, que nace el Partido Comunista, con Manuel Mora, avanzado estudiante de Derecho en ese momento. Surge con algunas mujeres, sobre todo mujeres en Costa Rica, son las primeras que hacen el Partido Comunista, como Carmen Lira, como Luisa González, como ¿quiénes más? Bueno, una serie de mujeres que eran en ese momento maestras o estudiantes de la Normal de Heredia, con Arnoldo Ferretto en Punta Arenas, con Manuel Mora en San José, etcétera. Para el año 2832, Cleto González Víquez, presidente, don Cleto González Víquez igual se había graduado en el Colegio de Abogados como abogado, venía de la Universidad de Santo Tomás, y don Cleto González Víquez, igual un liberal, igual que todos los anteriores, hay una fuerza muy fuerte, ya, ya están los primeros 2 diputados comunistas en el Congreso, y esto hace que entonces impulsen la legislación que crea la Secretaría del Trabajo, lo que hoy conocemos como el Ministerio de Trabajo. Y además se intenta en ese momento, se le designa por medio de una delegación de, de los diputados de la Asamblea Legislativa del Congreso, se llamaba en ese momento, se le designa a esa oficina o a esa secretaría crear un código de trabajo, que como entenderemos no se hizo. Regresa como en su segundo gobierno Ricardo Jiménez Oriamuno, conocido como el Brujo del Irazú, entre el año 32 y el año 36, entonces ahí sí hay una fuerza muy grande contra Ricardo Jiménez de parte del Partido Comunista, y los sindicatos se unen al Partido Comunista, y entonces don Ricardo Jiménez enfrenta la huelga de las más grandes conocidas en la historia del país, solo ganada por la que acabamos de superar en el año 2018, que fue la famosa huelga que se conoció como la huelga bananera del Atlántico. En esa misma época se dan 2 huelgas muy importantes, que es la de los zapateros y los trabajadores del café en Turrialba y en la finca de la Caja, así se llamaba la finca de la Caja, aunque no existía Caja Costarricense de Seguro Social, se llamaba finca de la Caja, y no lo confundan con la Caja de Seguro Social. Y luego esas huelgas dan como resultado varias cosas importantes. Una, que se consigue el suero antiofídico, se gestó como una huelga política. ¿Por qué una huelga política? Porque era la oposición ante el imperio yanqui, ¿verdad? Porque lo que existía era la United Fruit Company, que era una empresa norteamericana que se había sentado en Talamanca y en el Caribe, y en todo el Caribe sur y central, desde Guapiles, en el lado central del Caribe, en el lado norte, perdón, Siquirres y Guásimo en el lado central del Caribe, y Talamanca en el lado sur del Caribe. Y esto hace entonces que la Mamita Yunay se llamó Mamita Yunay, luego les llamaban Mamita Yunay, porque precisamente ellos construían los hospitales, las escuelas y todo, era como un mundo aparte, como un país aparte. Y entonces un gran dirigente sindical, Carlos Luis Fallas, que había sido zapatero, hijo de zapatero de aquí de Guadalupe, migra hacia el Caribe a trabajar como dinamitero, y ahí se convierte en un gran líder sindical, que luego resulta ser un gran escritor, que escribe entre otros libros Mamita Yunay, escribe Marcos Ramírez, que es una autobiografía, escribe otra serie de libros. Todo esto lo conversamos el sábado pasado, perdón, el martes pasado. Y entonces aquí hay un impulso muy importante del sindicato, donde ya se ve que hay una organización clasista, ya ese sindicato no es solamente de gente, sino que es un sindicato de trabajadores, orientado políticamente desde el lado comunista. Pero además, en esa misma época nacen 2 movimientos de pensamiento desde el punto de vista sociopolítico, que es el movimiento social cristiano y el movimiento socialdemócrata. Este movimiento socialdemócrata, impulsado en aquel momento por algunos pensadores, muchachos de ese momento, que luego llegaron a ser grandes figuras dentro del partido que se creó bajo esa ágida del socialdemócrata.
Habíamos hablado también que en Costa Rica la gente de clase media que podía estudiar, iba a estudiar derecho o iba a estudiar para maestro, y la gente de clase rica iba a estudiar a Europa medicina y a Estados Unidos, sobre todo Massachusetts y Chicago, ingenierías. De ahí sale el doctor Calderón Muñoz, envía a su hijo, el doctor Calderón Guardia, que ven ustedes en la foto, aquí donde señalo con la flecha, lo manda a estudiar a la Universidad de Lovaina en Bélgica, que es una universidad católica, y por otro lado, el doctor Mariano Figueres manda a su hijo, José María Figueres Ferrer, siendo un muchacho de 20 y resto de años, a estudiar a la Universidad de Massachusetts, y luego él se viene a estudiar a la Universidad de Boston y se queda como autodidacta estudiando en la Biblioteca Boston. De ahí salen esos dos grandes figuras de la política nacional y de la historia costarricense, que es el doctor Calderón Guardia y el don Pepe Figueres. En ese mismo tiempo surge un muchachito indígena, campesino, en Cartago, sumamente brillante, tan brillante que entra a estudiar como sacerdote, y los sacerdotes lo envían a estudiar a Europa también, a la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, y se convierte en este señor que está aquí en el centro, que es Monseñor Zanabria, doctor Carlos Manuel Zanabria. Él estudia teología, luego estudia historia, saca un doctorado en teología y un doctorado en historia, regresa a Costa Rica, y a su regreso a Costa Rica, entonces, la oligarquía cafetalera nombra a un liberal como presidente, que es a este señor que está aquí, Calderón Guardia. Recuerden que en ese momento no había Tribunal Supremo de Elecciones, sino lo que se hacía era sencillamente que en el Club Unión, donde reunían los ricos, escogían el candidato, luego habían elecciones abiertas, pero como no había Tribunal Supremo de Elecciones, sino que era el Congreso de la República que contaba los votos, pues ahí entonces, si los votos no les daban como ganancioso quien ellos querían, se quemaban los votos y listo. Eso dio pie a una revolución en el 48. Dicho eso, entonces, Calderón Guardia venía imbuido, a pesar de que su familia, sus padres y todo lo demás habían sido liberales, venía imbuido de los principios cristianos de justicia social, inspirado por el cardenal Mercier, que había sido su profesor, entre otra gente, y entonces venía pensando en eso, y además que era un brillante médico. En la misma línea de pensamiento tenía también el señor obispo, que cogobernaba en ese momento, y entonces entre los dos deciden hacer una revolución social. Y aquí sí, ahora sí, iniciamos, porque aquí hemos quedado. Ya, voy a tomar aire porque eso fue un repaso generalísimo para los que no estuvieron el martes pasado. El doctor Calderón Guardia en sus escritos dice que se encuentra con un país paupérrimo, con un país con una calidad de vida tremenda, que solamente la gente vivía 40 años máximo. Ese era el promedio de vida. Algunos pues obviamente vivían más, pero se morían los chiquitos en los partos, no había medicina eh, general en el país. Había unos pocos médicos muy brillantes, como el doctor Moreno Cañas, el mismo Calderón Guardia, que daban auxilios gratuitos, pero nada más. Y el doctor Calderón Guardia entonces dice que a él se le estrujaba, así es su único libro que escribe, por cierto, se le estrujaba el corazón de ver tanta pobreza y tanta dicotomía entre ricos y pobres. Éramos una aldea de poco menos de 500,000 personas, con un grupo muy cerrado económicamente y una enorme cantidad de pobreza. No había una educación, a pesar de que desde el siglo pasado ya se había impulsado la educación gratuita. No había tal educación gratuita porque los padres necesitaban mandar a sus hijos a trabajar para que pudieran ayudar con el sostén de la familia. No había un control de natalidad, y entonces las familias eran abundantes de 12, 13 muchachos. Y esto hacía que entonces él conversara con Monseñor Zanabria
Y Monseñor Sanabria tenía exactamente las mismas inquietudes. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, es que habría que oponerse a la oligarquía cafetalera. ¿Cómo hacemos para oponernos a la oligarquía cafetalera? Cuando fueron los que nos pusieron aquí prácticamente, ¿verdad? Y esto hace entonces que busquen a un hombre que ya tenía un gran cariño en el pueblo, que era este señor que está aquí, Manuel Mora Valverde, que había sido quien dirigió la huelga de la zona atlántica y que se había ganado el respeto y el cariño porque logró, entre comillas, torcerle el brazo a la oligarquía cafetalera a través de huelgas constantes con trabajadores. Tomó como medio los trabajadores para poder hacer huelgas. Y esto hizo entonces que Manuel Mora se le planteara la posibilidad de auxiliar a estos dos señores para hacer una revolución social. La primera condición que pone el obispo es que él está de acuerdo en una revolución, pero no puede ser armada, porque sus principios y su preparación teológica no le permite que haya un derramamiento de sangre, pero que tampoco puede reunirse con Manuel Mora, porque Manuel Mora, por ser comunista, era ateo y que no le permitía el clérigo a él, los clérigos desde Roma, reunirse con un ateo. En razón de lo cual Manuel Mora le cambia el nombre al Partido Comunista. Y a partir de ahí, entonces se puede reunir porque ya no era Partido Comunista, ¿verdad? Por lo menos con el nombre de Partido Comunista. Y esto hace entonces que se reúnan estos tres. Y decíamos, terminamos la lección pasada diciendo que por primera vez en el país, que es lo que hoy está haciendo falta, se reúnen tres pensamientos diferentes en una alianza, para hacer una alianza. O sea, ahí está un representante de la oligarquía cafetalera y por tanto liberal, que es el doctor Calderón Guardia, está un clérigo de la iglesia y está un comunista. Y esas tres grandes fuerzas se reúnen para darle al país un sentido, para darle una ideología diferente a la que existía. Es entonces, Costa Rica para esa época igual seguía exportando tres productos al mercado mundial. Exportábamos café a Inglaterra. Recuerden que el primer tratado de libre comercio se hace un año antes de la independencia, en 1820, que dicho de paso hay un café que lleva ese nombre actualmente, que conmemora ese primer tratado de libre comercio. Exterior, ¿verdad? Fuera de la frontera, porque ya Costa Rica antes, extramares, ya Costa Rica antes de 1640 había negociado un tratado de libre comercio con Nicaragua y con Panamá para vender bizcochos y burros, y que es en 1820, un año antes, cuando ya existían las cafetaleros, que se hace un tratado de libre comercio con Inglaterra y a partir de ahí hoy tenemos un café que lleva ese nombre en conmemoración de ese tratado de libre comercio. Y es por esto entonces que Costa Rica exportaba banano, café primero, ¿verdad? El grano de oro, con eso era el grano de oro con el que el país empezó a desarrollarse, y cuando empezó a desarrollarse es que los finqueros les interesaba abrir brecha y entonces empezaron a hacerse carreteras, porque el país exportaba el café a través de Punta Arenas, no de Limón, y entonces las carretas iban desde San José, el área metropolitana, que era la que más era la más apta para sembrar café, en Alajuela, Heredia, San José, sobre todo poco en Cartago, desde Tres Ríos para hacia Curridabat, San Pedro, y luego en Heredia, donde estaban los Sánchez, los abuelos de Oscar Arias Sánchez, que eran los grandes oligarcas de esa zona, y luego hacia la Uruca, donde estaba, hacia la Uruca y Pavas y Romusel, donde estaban Ernesto Romusel con esas otras cafetaleras, y hacia el lado oeste de San José, dicho sea de paso, a Cartago, de Cartago hacia San José, hasta Zapote, Curridabat, San Pedro, todo este lado estaban los otros cafetaleros. En Cartago estaban los Rojas Cortés, estaban en este otro lado los Terán, etcétera, los Bolio, etcétera. Todo este grupo de oligarquía cafetalera abrió campo, abrió espacio, abrió brecha. Empezaron a construir el Teatro Nacional y les decía a ustedes que también crearon tres edificios hermosísimos que tiene el país actualmente, que es el Teatro Nacional, que fue impulsado por ellos con un impuesto al café y que luego el país termina pagando sus impuestos, y luego también construyen Telégrafos de Costa Rica, ¿verdad?
o lo que se conoce como el Correo, que es un edificio bellísimo, hermosísimo, gótico. Ese edificio lo hacen porque precisamente todas las transacciones económicas, comerciales y todo lo demás era a través de cartas y telegramas que se hacían desde ahí hacia Europa. Y construyen para ellos entonces al frente el edificio que hoy conocemos como el Club Unión, donde se reunía la oligarquía cafetalera. Y pero además de eso empiezan a hacer carreteras, a abrir carreteras hacia las fincas, obviamente, para poder sacar el producto. Y por eso se dice que se llamaba el grano de oro, porque empezó a darle un desarrollo económico al país importante desde el punto de vista de estructura social, ¿verdad? Estructura de carreteras y todo lo demás. Sin embargo, ellos seguían siendo los millonarios. Dicho esto, entonces, empezaron estos tres señores que ustedes ven aquí, enfrente de esa filmina, a darle pensamiento a una revolución social. Y así es como nace en 1941 la Universidad de Costa Rica, que no teníamos universidad, nació una universidad en Costa Rica. Nace también la Biblioteca Nacional. Les decía que se ocupaba tener una biblioteca para poder tener universidad, porque nadie tenía la cantidad de plata suficiente para comprar todos los libros de cualquier profesión que fuera. Y esto hace que teníamos una biblioteca. Para los más jóvenes que estén aquí en este grupo, les cuesta posiblemente entender esto, pero bueno, para poder estudiar antes había que ir a la biblioteca y con un lapicito, hacer los apuntes necesarios para llegar a la casa, pasarlos en un cuaderno de vida, y así se estudiaba, porque no había Google, no había Internet, no había Rincón del Vago, no había copy-page, no había absolutamente nada de eso, mucho menos un teléfono y menos inteligente. Y entonces la gente tenía que leer, nada más, no había otra forma, había que leer, había que escribir, y aprendía mucho. Con ese mismo sistema nace entonces, crean la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene, muy importante decir esto, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro, primero que nada, nace como la Caja Costarricense del Seguro Social, nada más para el área metropolitana. Recordemos que luego es don Pepe Figueres quien universaliza los seguros, o sea, los tira hacia todo el país. La universalización de los seguros sociales es una obra de don Pepe, que lo veremos un poquito más adelante. Pero fundamentalmente lo que hay que decir con relación a la Caja es que la Caja es una institución en donde convergen dos instituciones. La Caja es un prestatario de servicios a través de enfermedad y maternidad, y es una operadora de pensiones a través del IBM, invalidez, vejez y muerte. Esos dos sistemas están fusionados en una sola institución, que luego en el 49 se le da una autonomía absoluta en el artículo 74 de la Constitución, 73, perdón, de la Constitución Política. Entonces, el IBM, para explicar un poquito esto antes de avanzar, el IBM nace como un sistema revolutivo y un sistema social, en donde ponemos todos los huevos en una sola canasta, en donde los trabajadores aportan un capital, y cuando se logra hacer un puñito de plata, por ejemplo, el primer pensionado en Costa Rica, el primero que se pensionó fue en 1958, no fue con el nacimiento de la Caja. ¿Por qué? Porque había que hacer primero un capital. Y ese capital entonces es abastecido, es fondeado por los trabajadores que estén activos en ese momento. Para esa época sociológica, perdón, demográficamente teníamos lo siguiente: se casaba una pareja, tenían un promedio de 8 hijos, 9 hijos, y cuando el papá, que era el único que se pensionaba, porque era el único que aportaba económicamente, ¿verdad? Se pensionaba, ya habían 7 hijos aportando al sistema. Y esto hace que tuviéramos entonces un IBM muy robusto hasta algunos años, porque a partir del año 2000, más bien de 1998, se rompe lo que se llama la tasa de reposición en Costa Rica. Esto quiere decir que se casa una pareja, un hombre y una mujer, y estos procrean 1.7 hijos. O sea, por eso se rompe la tasa de reposición. Cuando estos dos parejas se mueran, esto 1.7 no los van a reponer. Y hoy, lamentablemente, estamos en 1.4 hijos por pareja. Cada vez las parejas tienen menos hijos. Esto hace entonces que cada vez haya más viejos, menos jóvenes trabajando, y por tanto hay menos aporte al IBM
y concomitantemente hay menos aporte a el Seguro Social de enfermedad y maternidad, lo cual crea un gran problema en el país desde el punto de vista social, porque entonces empiezan a florecer los hospitales privados, lo cual no está mal, gracias a Dios que existen, y las clínicas privadas, pero cada vez hay más privados que públicos, por las razones que ya les dije, que podríamos, eso es un tema para todo un curso aparte. Pero bueno, dejémoslo eso por ahí para nada más para denotar que hay dentro de la Caja de Seguro Social dos instituciones. Una que tiene que ver, una es una prestataria de servicios a través de maternidad y de enfermedad, y el otro es una operadora de pensiones a través del IBM, o sea, de invalidez, vejez y muerte. Dicho eso, entonces, se crea esa caja de seguro social con dos hospitales, en ese tiempo Hospital Central, que hoy se conoce con el nombre Calderón Guardia, y el Hospital San Juan de Dios, donde operaba una clínica privada para los ricos, que se llamaba la Clínica Chandy. En el año de 1943, el presidente Calderón Guardia designa a el licenciado Barahona Streber escribir normas de derecho laboral. Por eso en Costa Rica realmente el derecho laboral nace a partir del año 43. Porque antes de eso teníamos un código civil nada más y dos o tres leyes sueltas, que era la ley del 1 de mayo y la ley de las 8 horas máximas de jornada diaria. Siendo así, entonces, Barahona Streber se junta con dos abogados más, uno es Rafael Ángel Ortiz de Alajuela, el abuelo del hoy embajador en Inglaterra, que fue también precandidato a la presidencia y que ostentó la presidencia de la Asamblea Legislativa cuando se hizo la reforma procesal laboral, que vamos a entrar más adelante, por eso lo nombro a don Rafael Ángel, abuelo del Rafael Ángel actual. Y esos abogados, pues, hicieron el Código de Trabajo. El Código de Trabajo fue una legislación muy moderna para nuestra época, para esa época. Fue un Código de Trabajo que fue copiado del Código de Trabajo de México, de Chile, de República Dominicana y de Cuba, de la Cuba de Batista, no de la Cuba de Fidel Castro, ¿verdad? Y eso hace entonces que esos países que estamos hablando eran países que estaban en estado o estaban entrando a ser países industrializados, lo cual entonces supone que siendo Costa Rica un país agrícola muy atrasado, tuviera una legislación sumamente fuerte, porque nos adelantamos a la época con esa legislación. Y en un solo código, en un solo instrumento jurídico, se inyectan cuatro grandes campos del derecho laboral. Se inyecta ahí el derecho individual, lo que ha plasmado en el Código de Trabajo, el derecho individual, el derecho colectivo, el proceso o el derecho procesal laboral y el derecho a la seguridad social. Por eso cuando se estudia el derecho del trabajo, se estudia como derecho del trabajo y seguridad social. Los dos son son dos caras de una moneda, uno está amarrado al otro. El derecho social, por eso se dice que el derecho laboral es el más social de los derechos, siempre va amarrado uno al otro. Así las cosas, se crea un código muy moderno y lo primero que se dice en ese código, que es obra de este señor que está aquí enfrente, de Monseñor Sanabria, es que el artículo primero refiere que toda la legislación tiene que ir encaminada a el derecho social que impulsa la Iglesia Católica en ese momento, que decíamos que, si bien es cierto, se llama los principios cristianos de justicia social, que fue creada, diseñada y además escrita por la Iglesia Católica, no es de la Iglesia Católica como si no es patrimonio de la Iglesia, sino que son universales. Y esto hace entonces que se inyecten los primeros principios del derecho laboral, y el artículo primero, les decía, del Código de Trabajo textualmente indica que el presente código regula los derechos y las obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social.
lo que no está escrito en el código, porque tampoco hay jurisprudencia, ni tampoco hay doctrina, se buscan los principios cristianos de justicia social. Y a partir de ese código se van diseñando en el articulado los principios. El principio de gratuidad en el artículo 10, el principio más importante del derecho laboral, que es el principio protector, en el artículo 17 del Código de Trabajo, el principio de renunciabilidad de derechos en el artículo 11 del Código de Trabajo, y así podríamos seguir enumerando todos los principios cristianos que se van desarrollando en esa legislación. Se van metiendo en cada uno de los artículos, por ejemplo, el principio de renunciabilidad de derechos, el principio de gratuidad en el artículo 10, como les decía, y el principio cristiano de justicia social en el artículo 1, que luego vamos a ver cómo se desarrolla también en la Constitución. Así nace entonces el derecho laboral, que para su fuente de estudio, el derecho laboral se divide en varias partes. Primero que nada, el derecho laboral para su estudio se divide en dos grandes áreas. Es el derecho individual, el derecho privado de los privados y el derecho público, laboral público, que es el derecho de los trabajadores del Estado, llamado Estado todos los 4 poderes de la República. Y el derecho individual, que se divide ese grupo de gente, se divide en un gran pastel, donde lastimosamente ahora, como hay que dar las clases así, a mí me gusta esto hacerlo en pizarra, pero no importa. En el pastel del PEA son unas personas económicamente activas, la gente que está en capacidad de trabajar, que son las personas que van de los 15 años, según el Código de Trabajo, a los 65 años, según la nueva legislación en materia de pensiones. Esas personas, se llama el PEA, personas económicamente activas, que están en posibilidad de trabajar activamente, aunque sabemos que mayores de 65 años también hay gente que trabajamos, cuando no son mayores de 65, pero bueno, que hay gente que trabaja todavía después de los 65 años. Sin embargo, el PEA se compone de eso. Ese PEA está compuesto, ese pastel se divide de la siguiente forma. Hasta antes, ¿cómo es? Antes del 2016, suena muy feo porque pareciera que estoy hablando políticamente, pero no lo es, porque desgraciadamente es una realidad. Antes de este gobierno se dividía de la siguiente forma. Un 10% de desocupados, un 72% de trabajadores privados y un 14% de trabajadores del sector público. Hoy, desgraciadamente, la desocupación se duplicó. Estamos en el 20% de desocupados en este gobierno del presidente Alvarado. La gran mayoría de eso, sin duda, culpa de la pandemia, pero antes de la pandemia ya se venía dando un crecimiento de 4 puntos porcentuales en desocupados en el país. Ese PEA, entonces, el 80% prácticamente, pongámoslo de esa forma, el 80% es la que produce el recurso económico a través de impuestos, y el otro porcentaje, más o menos un 12%, que son los funcionarios del Estado, producen servicios, los cuales deben estar unidos, no puede existir uno sin otro. O sea, la empresa privada necesita los profesionales que los hace el sector privado, el sector público. La empresa privada necesita trabajadores sanos, que esa sanidad le da la caja de seguro social por el sector público. Necesitamos electricidad, que la da el sector público. Necesitamos gasolina, que lo da el sector público. Necesitamos carreteras, que lo da el sector público, etcétera. Todo ese tipo de servicios. Necesitamos seguridad con la policía. Necesitamos el poder judicial, que es el sector público. Todo ese tipo de servicios no pueden estar desligados del sector privado, porque el sector privado no produce. Y el Estado como tal tiene algunas empresas privadas que producen como como el ICE, o como Recope, o como Japteva, que producen económicamente también y que son autosuficientes como la IA. Pero las demás instituciones son de servicio. Y esto hace entonces que
tratando alguna gente de crear una liberalidad en el país como la que existía antes, pues están tratando de vender instituciones del Estado. O lo más grave para mí es que ponen a pelear trabajadores del sector público contra trabajadores del sector privado, lo cual no es de recibo, porque uno se complementa con el otro. Pero, en fin, poco a poco vamos a ir viendo cómo han ido y llevándonos hacia ese lado a través de legislaciones, ¿verdad? Como la legislación que prohíbe las huelgas, como la legislación de empleo público, como la legislación del ordenamiento de las finanzas públicas, etc., que eso lo vamos a desarrollar al final de estos cursos, de este curso. Dicho eso, entonces, se crea un gobierno de Calderón como el reformador social de Costa Rica, porque crea esas 4 enormes instituciones. Repito, crea la Caja de Seguro Social, crea la Biblioteca Nacional, crea la Universidad de Costa Rica y crea el Código de Trabajo para lo que este curso importa. Y ese curso y ese Código de Trabajo, bueno, les decía que se divide en 2 grandes grupos, el estudio del derecho del trabajo, sector público y sector privado, y luego se divide de la siguiente forma: derecho individual, derecho colectivo, derecho a la seguridad social y el procesal laboral. Dicho eso, entonces, tenemos en un solo marco jurídico llamado Código de Trabajo todo este tipo de organización que tiene que ver con el desarrollo del país. Repito, para Costa Rica era muy importante esa legislación laboral que tuvo grandes detractores, ¿verdad? Que trataron de que no pasara, porque por primera vez en Costa Rica se da vacaciones. Antes de eso, Costa Rica, a nuestros antepasados, nuestros abuelos, no tenían vacaciones, mucho menos aguinaldo. El aguinaldo ni siquiera estaba en el Código de Trabajo, sino que el aguinaldo fue años después. La ley 2412, impulsada por el entonces diputado Luis Alberto Monge en 1951, siendo diputado de la República, 53, perdón. No teníamos la jornada máxima estaba establecida en 8 horas, pero no teníamos salario mínimo. No teníamos absolutamente ninguna regulación hasta que vino el Código a regular eso, y entonces a los patronos se les hizo muy difícil porque de alguna forma había un sacrificio de parte de ellos en sus finanzas, y entonces hubo una gran oposición de la oligarquía cafetalera, y a partir de ahí incluso el periódico posiblemente más grande del país empieza a tener una férrea oposición a todo lo que sea social y los trabajadores, porque ese periódico representaba también, como todos los países del mundo, la oligarquía cafetalera había hecho un periódico a través de Jiménez de la Guardia y otros grandes cafetaleros. Pero bueno, de eso no vamos a meternos en ese tema, es un tanto polémico. Decíamos que el doctor Mariano Figueres envía a su hijo José María Figueres Ferrer a estudiar a la Universidad de Massachusetts ingeniería eléctrica e ingeniería forestal. Don José Figueres, o pongámosle don Pepe para distinguirlo del hijo. Don Pepe Figueres se va para Boston, y él escribe a su gran amigo una carta muy interesante que luego se refleja en uno de sus libros, de los 12 libros que escribió don Pepe. Hay uno que se llama Cartas a un Ciudadano, pero hay otro que se llama La riqueza, la pobreza de las naciones, y otro que se llama Palabras Gastadas. En Palabras Gastadas él escribe, don Pepe escribe a su gran amigo, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, qué pereza. Es el creador del solidarismo, dicho sea de paso, Alberto Martín. Le escribe a don Alberto Martín diciéndole que él sentía que la universidad iba un poco lenta para lo que él quería más. Y entonces él se mete a estudiar autodidácticamente a la biblioteca más grande conocida en el mundo en ese momento, que era la Biblioteca Boston. Estudiándola, ahí empieza a estudiar, sigue estudiando más bien ingeniería eléctrica e ingeniería forestal, pero empieza a leer. Era un gran lector, era un hombre muchacho en ese momento, que según dicen los que escriben su biografía,
que duraba, desde que abría la biblioteca hasta que la cerraba, duraba 12 horas metido en la biblioteca estudiando. Y no lo sacaba nadie de ahí ni siquiera para almorzar. Ahí mismo almorzaba. Y ese hombre empieza a leer entonces a los grandes iniciados y a los grandes letrados del momento, sobre todo franceses como Víctor Hugo, que escribe la Ilíada, Homero, etc. Y a fuerza de leer en francés aprende francés. La biblioteca lo contrata para que traduzca libros del francés al inglés y así se empieza a ganar sus primeros dineros. Y le manda a decir a su papá que no le mande más dinero porque se está ganando su propia plata. Y don Pepe empieza a formarse de un capitalito, porque además toda la vida fue un hombre muy austero, no consumía licor, nunca fumó, nunca tomó licor. Y bueno, era un hombre de vestir sencillo, él se definía como un campesino, y entonces fue un hombre que fue acumulando un dinero, y luego cuando ya se siente preparado y cuando presenta exámenes por suficiencia, se viene para Costa Rica, allá por 1935. Y en Costa Rica, él les contaba que en su biógrafo dice que se va a pasear a las montañas de Desamparados y estando en las montañas de Desamparados a caballo, ve un hueco en la montaña y le impresiona ese hueco en la montaña, empieza a averiguar de quién es y finalmente compra ese hueco, esa montaña y lo convierte en una finca que se llama La Lucha Sin Fin. Y a partir de esa lucha sin fin, dicen que él compra esa finca precisamente porque había una catarata y que él soñaba con hacer el primer motor movido por agua con esa catarata. Ahí corta unos árboles de ciprés, construye una cabaña y se da cuenta que el café de Costa Rica tenía problemas de exportación porque los sacos de yute que se exportaban maltrataban mucho el café y entonces él había conocido a base de estudiar que la cabuya servía para hacer sacos donde fuera más acolchado el café y no tuviera tanto problema. Y así entonces empieza a sembrar cabuya en esas montañas y alrededor de esa cabuya entonces empieza a hacer una fábrica para sacar los hilachas para poder hacer los sacos, una fábrica de sacos. Y alrededor de él entonces se crean dos pueblos, que es La Lucha y San Cristóbal. Y ahí tiene una fábrica para ese momento enorme, donde trabajan 365 días al año, 24 horas al día, y trabajan más de 400 personas. Y empieza a ser un hombre poderoso económicamente, siendo muy joven, económicamente muy poderoso. Era un ganadero, un finquero que empieza a venderle a todo la oligarquía cafetalera los sacos de café que hoy conocemos, esos saquitos de café muy bonitos. Y en una de esas, según cuenta la historia, voy a permitirme contarles esta historia que leí en otro libro. Había unos finqueros también vecinos canadienses que se traen a pasear a Costa Rica a una sobrina norteamericana para que conociera a don Pepe. Les parecía que era un buen partido para esa muchacha. Y entonces invitan a don Pepe a un almuerzo para recibir a la muchacha esta. Y esta muchacha se llama Henrietta Box. La muchacha cuenta en su libro, ella escribe un libro años después que se llama Casada con una leyenda. Fue la primera esposa de don Pepe. Les recomiendo que lean ese libro. Es más, hay una película de Hollywood. Se dio primero como un documental en Costa Rica que se dio solo, lo vio poca gente porque Hollywood no tenía traducción. Lo hicieron en inglés toda la película. Ahí participó incluso José María Figueres, que no era hijo de ella, pero era el presidente de la República en ese momento. Muni Figueres, que era hijo de ella, etcétera, participan en ese documental. Lo pasaron, yo lo vi ese en el teatro, ¿cómo se llama? Magali. Ahí se pasó esa película por primera vez y luego ya llegó al país, ¿cómo se llama? Traducida al español. Es de ese libro autobiográfico que se llama Casada con una leyenda. Henrietta Box cuenta en ese libro, les cuento esto de manera jocosa, que ella se imaginaba un hombre ahí, cuando le hablaban de este hombre, que se imaginaba, de un hombre así, me imagino yo ahora como Brad Pitt, una cosa aquí, una cosa así. Cuando vio que era hombre chiquitillo y todo lo demás, se decepcionó un poco.
Pero dice ella que después, viéndole su penetrante mirada celeste, dice ella, que tiene los ojos azules, don Pepe, y su inteligencia tan preclara, que ella empieza a enamorarse de ese hombre. Finalmente, después de 2, 3 encuentros ahí familiares, don Pepe le invita a ella, don Pepe se ha comprado una moto, una Harley Davidson, le invita a ella a subir al volcán Irazú. Imagínense ustedes, el volcán Irazú en ese tiempo, pues era una calle de lastre ahí. Y según cuenta ella, cuando van por la mitad de la cuesta subiendo hacia el volcán Irazú, imagínense por Chirraca, por ese lado, don Pepe para la moto y la apaga. Se vuelve y le dice a ella, más o menos así, le dice en inglés obviamente, pero le dice más o menos, Machilla, vos y yo deberíamos de casarnos. Y entonces ya le dice que por qué. Y entonces le dice porque yo siento que yo te gusto, pero a mí vos me encantás. Y entonces ella le dijo, bueno, ahí déjeme pensarlo. Que le arrancó la moto y le dijo, cuando terminemos de subir, lo piensa, termina de pensarlo. Y de esa forma se casa con don Pepe, ella, y de esa relación tiene 2 hijos, José Martí, que paz descanse, falleció hace un par de años, y Moni Figueres, eh, la mamá que luego Moni Figueres se casa con el que fue su último ministro de Trabajo, dicho sea de paso, con Jiménez Veiga, y de esa pareja, Moni Figueres y Jiménez Veiga, tienen a esta muchacha que hace poquito era la ministra de Comercio Exterior, eh, Diala Jiménez Figueres. Doña Henrietta se casa con este hombre y luego se escribe un libro de ella que se llama, más bien en la película, el libro se denomina La primera dama de la revolución, porque precisamente cuando empezó la revolución estaba casado con ella. Doña Henrietta cuenta que los mejores años de su vida fue cuando don Pepe fue expulsado del país y estaban en México porque hablaban mucho, conversaban mucho. Y ella fue la que doña Henrietta trae las armas a Costa Rica por barco. Don Pepe estaba en México, lo habían deportado en el gobierno de Milchansky, lo habían deportado a El Salvador y de ahí a México. Y ahí se encuentra con otros gentes que han sucedido lo mismo con ellos. Y luego ya trae las armas a Costa Rica y finalmente ahí la revolución que todos conocemos. Pero antes de la revolución, importante decir de don Pepe, que don Pepe empieza a crearse, y esto es muy importante, por lo que vamos a hablar de seguido, en la Universidad de Costa Rica. Recuerden que la universidad se ha creado en el 43, por ahí en los años 46, 47. Los primeros estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sobre todo estudiantes de Derecho, hacen un grupo que se llama el Grupo para el Estudio de los Problemas Nacionales. Ese grupo para el estudio de problemas nacionales estaba, les decía, Daniel Oduber, estaba Daniel Oduber, estudiante de Derecho, Luis Alberto Monge, estudiante de Trabajo Social, estaba Gonzalo Facio, estudiante de Derecho, estaba Rodrigo Facio, y estaban Alberto Martén y otra serie de grandes pensadores que son muchachillos en ese momento estudiando, que empiezan a inquietarse por los problemas sociales de Costa Rica y los problemas políticos de Costa Rica, y entre esos invitan entonces a don Pepe a charlas ahí a este grupo de estudiantes. Y esto hace que don Pepe, digamos, se va como, comillas, carboneado, se va a una emisora de radio y dice que lo que el gobierno tiene que hacer es irse. Y entonces el ejército de Costa Rica en ese momento lo apresa y lo deportan, primero, repito, a El Salvador y luego se va para México, y doña Henrietta se va con sus 2 hijos, bueno, perdón, con su primer hijo, con José Martí, y luego pues allá creo que no nace, pero sí engendran allá a Moni Figueres. Y luego se vienen, don Pepe entra al país, ya sin ningún problema, y hacen la revolución. La revolución del 48, que también son esos muchachos, Marichal Patier Gamboa, Daniel Oduber Quirós, Francisco Olich, Bolmarcich, Armando Arauz, y todos estos muchachos se van a la revolución con don Pepe y ahí crean la revolución que todos conocen. Aquí no vamos a detenernos en eso, pero básicamente la revolución porque se habían robado las elecciones
don Pepe apoyaba, o ese grupo apoyaba más bien, a un periodista que se había lanzado candidato a la presidencia en contra de Calderón Guardia, porque Calderón Guardia pretendía ser presidente de nuevo en el año 48. Y entonces, eh, había un puesto de presidente a Teodoro Picado Milchansky para esperar los 4 años y luego los siguientes 4 años que fuera otra vez de nuevo el doctor Calderón Guardia, apoyado por el Partido Comunista. De ahí nace el Caldero Comunismo y entonces ahí se van a una lucha armada porque aparentemente Utilio Ulate había ganado las elecciones, pero a la hora de contar las elecciones cuentan los votos y había ganado Utilio Ulate, pero se van a ratificar el conteo al Congreso de la República, hoy llamado Asamblea Legislativa, y todos los diputados, la gran mayoría eran de Calderón, y entonces pues queman los votos y entonces dan como ganador al partido contrario. Y esto hace entonces que se arme una revolución armada precisamente por la transparencia en el voto. Tanto es así que lo primero que don Pepe hace después de tomar el gobierno es crear lo que hoy conocemos como Tribunal Supremo de Elecciones para que regule las votaciones a partir de ahí. Digo esto porque aquí sucede una cosa muy importante y muy interesante. Don Pepe toma el país por las armas, deportan a Calderón Guardia a México, dicho sea de paso. En ese trayecto a México nace Calderón Fournier en Nicaragua. Ya tenían a Alejandra Calderón, esa pareja. El doctor Calderón Guardia se ha casado en segundas nupcias, porque primero se ha casado con una belga, luego se casó con una costarricense. Y de ahí nace Calderón Fournier y nace también Alejandra Calderón, que murió muy joven. Dicho de paso, que además era comunista, era trotskista. Y don Pepe toma el gobierno por la fuerza, es un gobierno de facto, ¿verdad? No es electo popularmente, sino que él cuando llega toma el poder y hace lo que conocemos como la Segunda República y crea un sistema de gobierno que luego le promete a Utilio Ulate de darle el poder a quien le correspondía, que era él, y efectivamente toma un gobierno por 18 años, 18 meses, perdón, un gobierno de facto por 18 meses. En ese gobierno de facto, el nombra ministros, por ejemplo, nombra a el secretario general, era Daniel Uber, nombra a, de ministro de Transportes, nombra a un Chico Olich, nombra al padre Benjamín Núñez, ministro de Trabajo, que había sido que es el único sacerdote que ha sido ministro porque pidió despensas al Vaticano para ser ministro de Trabajo, que luego fue el creador de la Universidad Nacional, dicho sea de paso, y nombra, ¿cómo se llama?, de ministro de Hacienda a don Alberto Martín Chavarría, que dicho sea de paso, ese es el señor que impulsa la creación de un impuesto al 10% al capital. Ese es el gran impulso que le da el capital y se crea, y también que nacionaliza la banca. Ese 10%, vean que aquí no hubo una ley de ajuste de finanzas públicas, como se hizo ahora, que es pasarle el impuesto a los trabajadores, sino que en ese momento hubo un impuesto a los patronos, en este caso al capital, del 10%, y a partir de ahí empieza un odio visceral de un periódico muy conocido en el país, que era comandado por la oligarquía cafetalera contra don Pepe Figueres, hasta el día de hoy. Y entonces don Pepe abole el ejército, como todos sabemos, la abolición del ejército, que se celebra el 1 de diciembre del año 49. La guerra se desarrolló durante mes y medio, de junio a finales, a principios de agosto del año 48. Y esa guerra se termina, y esto me parece importante contarlo, porque nos va a servir después en el desarrollo del derecho laboral. La mayor cantidad de muertos los puso el Partido Comunista. Y esto porque los comunistas, comandados por su comandante el revolucionario Manuel Mora, creían que don Pepe iba a quitarle las garantías sociales que había conseguido Calderón Guardia. Porque precisamente la oligarquía cafetalera había financiado en armas a don Pepe para que quitara el Código de Trabajo.
y la seguridad social. Y esto hace entonces que se vayan ellos a, cuando ya Calderón sale del país y todo lo demás, se queda como comandante prácticamente Manuel Mora solicita una reunión para hacer una conciliar y para dejar las armas, parar las armas, una reunión con don Pepe. Reunión que se lleva a cabo en el Alto de Ochomogo, porque don Pepe ya había tomado el cuartel de Cartago. Recuerden que la revolución nace precisamente en San Isidro General, en lo que era el cuartel. Lo primero que toma don Pepe es el cuartel de San Isidro General. Don Pepe sale con sus hombres entre la montaña, por la montaña, desde la lucha hasta San Isidro General, pasa por todo el Cerro de la Muerte y todo eso. Imaginen ustedes el frío y la cosa tan agreste que va a haber sido eso. Y llega y toma el 12 de mayo precisamente el cuartel, que hoy hay una, bajando el cerro así precisamente, hoy hay ahí una escuela que se llama 12 de mayo, conmemoración de eso. Y de ahí toman dos aviones del AXA en ese momento, comandados por Villique Guerra uno y el otro por el capitán Escalante, y se van a Guatemala a traer las armas. Y ahí empieza la guerra. Luego don Pepe toma el cuartel de Cartago, que era el segundo más importante del país. El primero el cuartel Bellavista en San José, hoy Museo Nacional, y toma el cuartel de Cartago haciendo una proeza guerrera, que es que toma a los hombres, se van de nuevo, se van, les habían cerrado, el ejército le había cerrado la carretera de San Isidro hacia Cartago, y entonces se van por la montaña, llegan a la lucha, y en la lucha cruzan en lo que se llamó la lucha, la marcha fantasma, cruzan toda esa carretera, toda esa montaña, perdón, al unísono 400 hombres armados. Y de esa forma toman el cuartel de Cartago, que era el más importante, y hubo mucho muerto, y entonces se creía que iba a haber una masacre, una carnicería si tomaban San José. Lo cual entonces Manuel Mora solicita a través del padre, ¿cómo se llama? El nombre hace un rato, pero me olvidan las cosas ya. De Benjamín Núñez, le pide, porque había sido amigo de Benjamín Núñez, recordemos una cosa importante, Benjamín Núñez crea el primer sindicato democrático en el país en 1935, que es el sindicato Herrero Novaro. Ese sindicato lo crea bajo el pensamiento cristiano, de principios cristianos de justicia social en el año 35, y el primer secretario del sindicato se llama Luis Alberto Monge Álvarez, siendo un muchacho de escasos 16 años de edad, porque Luis Alberto Monge era trabajador del mercado de Arajuela, vendía verduras, y ahí se hace líder sindical Luis Alberto Monge Álvarez con el padre Benjamín Núñez, porque había sido también muy amigo de Monseñor Sanabria. Cuando Monseñor Sanabria se lo recomienda a Manuel Mora, y Manuel Mora a través de él solicita que don Pepe se reúna con él para negociar el final de la guerra. Se reúnen una noche fría y oscura y nublada en Ochomogo. Esos dos señores llevaban dos secretarios cada uno, o dos testigos. Uno era, don Pepe llevaba al padre Benjamín Núñez, y Manuel Mora llevaba a Carlos Luis Fallas. Y ellos dos finalmente negocian la deposición de la guerra. Don Pepe le pregunta, Manuel Mora le dice, yo depongo las armas y paro a los muchachos si respeta la Universidad de Costa Rica. Y don Pepe dice, yo soy un creyente de la educación y por tanto se queda. Le dijo, se queda la Caja de Seguro Social, y entonces don Pepe fue donde dijo, la universalizo. La Caja de Seguro Social no solamente debe estar en San José, tiene que estar en todo el país. Y el Código de Trabajo. Y don Pepe dice, no solamente dejamos las garantías sociales que había empezado a impulsar a través del Código de Trabajo, Calderón Guardia, que además había incrustado algunas en la Constitución de 1800, que es la última, 79, sino que las vamos a llevar, esas garantías sociales, a la Constitución, a la nueva constituyente que voy a convocar. Y eso convence entonces a Calderón, perdón, al líder comunista Manuel Mora, y Manuel Mora solicita en la Embajada de México que se firme la deposición de las armas, que se firme la paz, garantizando que esas instituciones se iban a mantener
¿Por qué la Embajada de México? Porque la Embajada de México eran amigos los dos, era amigo de don Pepe, que don Pepe ya había estado exilado en ese país y que en ese momento estaba exilado en México, el doctor Calderón Guardia. Dicho eso, entonces, finalmente se firma la paz en la Embajada de México, ahí cerca de donde hoy está la Casa Amarilla, y, y ahí se para la guerra. Don Pepe entonces reúne ese grupo de muchachos y crea entonces ese gobierno de facto de 18 meses en donde se crea, se hace la abolición del ejército, crea el ICE, precisamente, con ¿cómo se llama este señor? Jorge Manuel Dengo, que había estudiado ingeniería eléctrica en Massachusetts, se lo trae él y crea el ICE porque seguía con su sueño de electrificar el país a través de lo que llamamos hoy energías renovables. Universaliza los seguros, como dije hace un rato, crea, entre otras instituciones, el INBU, ¿verdad?, para dotar de casas a la gente más pobre, y empiezan a crearse una serie de instituciones. Pero lo más importante entonces para esto, lo que este estudio compete, es que don Pepe llama a una constituyente. Esos señores que ustedes ven aquí en la foto son los constituyentes del año 49. Y vean que hay solo hombres, obviamente, porque en ese momento las mujeres tenían casi ninguna participación. Se llama los hombres más brillantes del país, ¿verdad? Del partido que don Pepe empezaba a impulsar, que era el Partido Demócrata, solamente logró llevar a dos constituyentes. Uno es porque el padre Benjamín Núñez le dice que hay un chiquillo que es sumamente inteligente, que le gustaría ayudarlo a impulsarlo, que es un dirigente sindical democrático y que le encantaría impulsarlo. Y entonces llevan al constituyente más joven, y se los voy a enseñar, está aquí en la foto, es este que estoy aquí señalando. Este constituyente se llama Luis Alberto Monge Álvarez. Ajá, contaba con 18 años de edad. Y es el constituyente más joven que, junto al otro constituyente que lleva un Pepe, que es Rodrigo Facio, se nutre todo el pensamiento y toda la sapiencia de Rodrigo Facio. Y hace que habían venido los dos, habían estado en la Guerra de Liberación Nacional. Recuerde que no es el Partido de Liberación Nacional, es la Guerra de Liberación Nacional. El Partido de Liberación Nacional como tal nace años después, en 1951, el 12 de octubre de 1951, en Finca La Paz, en San Ramón, que había sido creada, que lo creó precisamente don Pepe Figueres, Francisco Olich y Luis Alberto Monge. Pero en ese momento, en la constituyente, solamente don Pepe tenía 2 representantes. Los demás eran de otros partidos políticos y además de la Universidad de Costa Rica y de otra serie de gentes que llegaron a esa constituyente. Y esa constituyente entonces termina con la constituyente anterior y crea la constituyente del 49. Y es ahí donde se incrustan en la Constitución del artículo 50-74 lo que conocemos hoy como el capítulo de las garantías sociales. El capítulo de las garantías sociales es un capítulo de garantías que incluye a la mujer, al anciano desvalido, a los niños y a los trabajadores. El artículo 74 del Código, perdón, de la Constitución Política cierra diciendo, más o menos así: las garantías a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Hay un principio cristiano. Y no excluye otras que se derive del principio cristiano de justicia social. Y que se formen en una legislación para que las dos fuerzas concluyentes de la producción, o sea, trabajador y patrón, tengan un arranque de fuerza a base de solidaridad nacional. Otro principio cristiano, principio de solidaridad. Y es ahí precisamente en que en esa bendita década del año 40 al 49, Costa Rica migra de ser un país democrático, liberal de derecho, a un país democrático y social de derecho. Y este es el germen importante. Digo yo, entonces, que el banco en que sustenta la democracia social en Costa Rica tiene 4 patas. Son el doctor Calderón Guardia,
el doctor Monseñor Víctor Manuel Sanabria, el licenciado Manuel Mora y don Pepe Figueres. Independientemente de qué partido pertenezcan o qué haya pasado, Costa Rica tuvo la sapiencia en esos 4 hombres de unirlos con pensamientos tan diferentes, incluso enemigos políticamente, para ponerlos de acuerdo, ponerse de acuerdo. Vean ustedes que don Pepe no vota las garantías sociales que don Pepe había creado. Normalmente cuando en un país alguien toma las armas, lo primero que hace es deshacer todo lo que el anterior tenía. Pues aquí no, aquí sucedió lo contrario, cosa rarísima. Tanto es así que don Pepe, que toma un país por las armas, lo primero que hace es abolir el ejército. Y esto hace que Costa Rica se diferencie entonces del resto de Centroamérica en ese momento. Y Costa Rica empieza a despegar a partir del año 50 en adelante, del año 50 al 80, Costa Rica empieza a despegarse del resto de Centroamérica, donde empieza a ser un país más social, en donde se empiezan a crear instituciones de cuidado, en donde un 40% del Producto Interno Bruto se invierte en la sociedad costarricense a través del SECUDI, a través del INA, a través del ICE, a través del RECOPE, a través de Fuerza y Luz, a través de instituciones como el IMAS, a través de instituciones sociales, a través de, ¿cómo se llama?, de becas para estudio, a través de becas, ¿cómo se llama?, más bien de pensiones para el régimen. Quería Costa Rica un régimen régimen no contributivo. Me decían a mí en una charla que fui a dar una vez, hace unos 4 años atrás en Bolivia, que cómo era posible que Costa Rica tuviera un régimen, cómo hacían los ticos para tener un régimen que le daba una pensión a una persona que nunca había contribuido, ¿verdad? Bueno, ese es el sistema social que tenemos. Y eso hace que Costa Rica empiece a despegarse. Digo yo lamentablemente hasta los años 80, porque a partir de esos años 80 empezamos otra vez una declive y nos vamos centroamericanizando más y empiezan a haber una serie de cosas tan raras, ¿verdad?, que luego hablaremos más adelante, que vamos a ir viendo poco a poco durante el resto del curso, pero que empiezan a haber una serie de cosas que nos empiezan a jalar hacia una liberalidad otra vez. Hay gente que pretende llevar este país de un país social, pues devolverlo otra vez a un país liberal. Quieren deshacer el sector al Estado, quieren deshacer el sector público, quieren ir mermando las bases de la democracia costarricense en ese sentido. Que se va a ver reflejado, como vamos a estudiarlo al final, en la ley de empleo público muy fuertemente se va a ver reflejado ahí. Tanto es así que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia muy vehementemente, muy fuertemente y muy enojado dijo que tuviéramos cuidado cuando nos estaban llevando a un país totalitario. Esto lo dijo a raíz de las 35 inconstitucionalidades que encontró la Sala Constitucional del proyecto de empleo público y que luego lo vamos a estudiar a fondo para que ustedes vean por dónde están esas inconstitucionalidades. Dicho esto, entonces, Costa Rica migra, repito, de ser un país democrático, liberal, a ser un país democrático y social de derecho. Y es aquí donde ubicamos entonces el verdadero sentido del Código de Trabajo. Empieza a darse entonces una fuerza, se empiezan a dividir 2 tipos de sindicatos: sindicato comunista creado sobre todo en el sector privado y un sindicato democrático creado en el sector público a partir de ese renovaron que crea el padre Benjamín Núñez, y siendo el padre Benjamín Núñez ministro de Trabajo le da un gran impulso a eso y se empiezan a crear no solamente ya una universidad, sino que luego dentro de ese mismo partido que pertenecía a un PP se crean 2 universidades muy importantes, la Universidad de Heredia y el Tecnológico de Costa Rica, que primero se llamó Tecnológico Cartago. Se crea la UNED también en ese mismo momento, en esos años, y se empiezan a dar una serie de condiciones que empiezan a transformar el país. Esto, dicho de esa forma, podemos concluir en esta parte, digamos, de que nosotros tenemos un código de trabajo avanzado para la época, pero que luego Costa Rica empieza a pasar a otro estado. Y es que Costa Rica se abre al mercado internacional, lo cual es bueno. Y Costa Rica tiene un mismo código de trabajo desde el año 43. Pero este código de trabajo
había sido hecho para un país que exportaba 3 productos. Y nos encontramos que en el año 2000 ya Costa Rica exportaba al mercado mundial casi 5.000 productos. Costa Rica pasa a ser un país agrícola a un país de servicios, a un país de tecnologías, a un país de gente preparada, de ingenieros. Y a partir de ahí, Costa Rica se queda rezagada con el Código de Trabajo. Se llenan los tribunales de procesos laborales y entonces los procesos laborales duran 10 años para salir y eso hace que Costa Rica tenga un rezago enorme en materia laboral. No habían hecho mayor legislación. Las legislaciones que se habían hecho nuevas habían sido impulsadas por la OIT. Recordemos, Costa Rica pertenece a la OIT desde su creación en 1919, en Ginebra, Suiza, que se crea la Organización Internacional del Trabajo, para ponerle fin a la guerra, a la Primera Guerra Mundial del año 1914-1918. Y entonces esto hace que la OIT intervenga en su momento en el gobierno de Calderón Fournier precisamente para que Costa Rica tenga, por ejemplo, un fuero sindical. Y a partir de ese fuero sindical, en el año 93, obliga prácticamente al país a través de una presión muy grande de lo que se llamó en aquel momento la Alianza Caribe. Hubo una presión de los sindicatos contra el país por las persecuciones sindicales que habían. Los sindicatos no tenían mayor protección y entonces la OIT obliga prácticamente al país a hacer una legislación en el año 93, igual que a todos los de la Cuenca del Caribe que habían sido protegidos en su momento por los Estados Unidos cuando el presidente Kennedy, después de que los comunistas toman Cuba en el año 69, Kennedy hace una famosa alianza por el progreso y esa alianza por el progreso incluye a toda la Cuenca del Caribe. La Cuenca del Caribe no es ni más ni menos, hago un paréntesis para contar esto, la Cuenca del Caribe no es ni más ni menos que el presidente Kennedy le permite a todos los países de esa Cuenca del Caribe, quienes son de México hasta Venezuela, con todas las islas, ¿verdad?, que están en el Caribe, ¿cómo se llama? República Dominicana, ¿cómo se llama? Puerto Rico, etcétera, de exportar sus productos a los Estados Unidos sin pagar aranceles, sin pagar impuestos. Esta es la famosa Cuenca del Caribe. Y esto hace entonces, Costa Rica empieza a exportarle a los Estados Unidos como el país más consumidor del mundo, y además que lo tenemos muy cerca geográficamente, empieza a exportarle muchos productos y entonces en los Estados Unidos existe el sindicato más grande del mundo, que se llama la FSL-Seals, por sus siglas en inglés. Los sindicatos nuestros empiezan a apoyarse en el FSL-Seals, un sindicato de quita y pone presidentes en Estados Unidos, ¿verdad? Y ese sindicato entonces empieza a presionar al Ministerio de Comercio de los Estados Unidos para que le cobren a Costa Rica impuestos. A la vez estos le piden auxilio a la OIT para que Costa Rica deje de perseguir a los sindicalistas. Y esto hace que años después, te lo cuento de pasada porque después vamos a hablar, años después, cuando cada vez que Costa Rica tomaba alguna decisión que pudiera afectar a los sindicatos, nos hacían una presión ante el Ministerio de Comercio, o la Oficina de Comercio, se llama la Secretaría de Comercio en Estados Unidos, y la Secretaría de Comercio entonces amenazaba con que Costa Rica pagara los impuestos. Cada vez que esto sucedía, entonces había un problema grave. Esto hace que después los presidentes de Centroamérica y República Dominicana se unan para pedirle a los Estados Unidos un tratado de libre comercio, ¿verdad? Por eso que es el tratado, el único tratado de libre comercio en la historia de la humanidad en que hubo unos conflictos enormes en Costa Rica casi llega a una segunda revolución, a una segunda revolución armada, porque ya no era un problema de comercio, sino que era un asunto propiamente de ideología. Eran los que estaban a favor de y los que estaban en contra. Los sindicatos estaban en contra del Tratado de Libre Comercio y los comunistas también del Tratado de Libre Comercio, sencillamente porque les quitaba entonces la posibilidad de estar presionando al comercio de Estados Unidos para que cerraran la posibilidad de no pagar aranceles. Y esto hacen entonces ese
ese Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos se convirtió casi en una guerra en Costa Rica. Que eso lo podemos hablar también en cualquier momento, podemos profundizar sobre ese tema, pero convertir en un asunto técnico, en un asunto ideológico, porque después de eso hicimos tratados con China, hicimos tratados con Europa, hicimos tratados con, y nadie se daba ni cuenta. Antes de eso hemos hecho tratados con Chile, con México, con Guatemala, y nadie se daba ni cuenta. Y mucho antes de eso, mucho antes, en el año 65, hicimos el tratado que se denominó el MER Común Centroamericano, que lo hizo siendo presidente Chico Olich, y tampoco nadie dijo nada. Solo el único que ha tenido problemas es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque era un tratado que estaba empapado de un tema ideológico político. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Decía entonces que la OIT, precisamente con esa presión que tenía, le solicita al país hacer una legislación que le diera un fuero de protección a los sindicatos. Y es ahí precisamente donde pasa la legislación más rápida a este país, porque todos estuvieron de acuerdo, porque también los empresarios representados en la Asamblea Legislativa mayoritariamente, recuerden que la mayoría de diputados son representantes de empresarios, obviamente, porque, como digo yo, que trabajé tanto tiempo en la Asamblea, para ser diputado se necesita tener un capital, y ese capital no lo ponen los trabajadores necesariamente, ¿verdad? Entonces, alguien pone ese capital. Dicho eso, entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos amenaza a Costa Rica con cerrar el pago de aranceles, la posibilidad de no pagar aranceles a los Estados Unidos, y la OIT presiona por otro lado pidiendo una legislación, entonces Estados Unidos le dice, si no hacen la legislación protegiendo a los sindicatos, pues sencillamente cerramos la posibilidad de que no paguen aranceles, y ahí se crea la famosa ley que se denomina hoy fuero sindical y que se ubica en el 363 al 369 del Código de Trabajo. Esa fue la única legislación importante, digamos, de las más importantes. Hubo 4 legislaciones después del Código de Trabajo hasta la reforma procesal laboral. Las 4 más importantes, la más importante es esa, la que crea un fuero sindical, que luego, a través de un voto en la Sala Constitucional en esa misma época, que es el voto 5000 del año 93, se crea el foro, ese fuero sindical se extiende o es un fuero abierto, porque también se le hace fuero sindical a los representantes de los trabajadores libremente electos, alias a los comités permanentes de trabajadores, ubicados en el 614 del Código de Trabajo. Comité permanente de trabajadores, que son los que más abundan en el sector privado en Costa Rica, sobre todo en las bananeras y piñeras. Y ese comité permanente de trabajadores, entonces también los integrantes de ese comité tienen un fuero sindical de protección. Dicho eso, perdón porque está llamando aquí un colega, puedo cortarlo. Dicho eso, entonces, esa es la legislación más importante. Y esto hace entonces que el país empieza a ser presionado también por la OIT para que haya una reforma, sobre todo en el proceso, porque el proceso laboral en Costa Rica lentísimo, una mora judicial espantosa, y esto hacía entonces que los patronos o no se cumpliera la legislación laboral, porque los patronos preferían despedir a los trabajadores sin pagarles prestaciones y que se fueran a un proceso, porque sabían que ese proceso no iba a llegar prontamente. Dicho eso, la OIT presiona, y al presionar la OIT hacen que, denme un segundito por favor. Antes de continuar, nada más, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto se las puedo evacuar. No veo preguntas, ni manos alzadas, pero bueno, debe ser que me están entendiendo todo o que no me están entendiendo nada, una de dos. Yo espero que sea lo primero. No, está muy claro, de verdad. Gracias, doña Erika. Bueno. Está muy interesante esta clase. Gracias, doña Doris. Profesor, Sí, don José María. me tiene usted mudo con esa charla que se está dando. Sí. Bueno. Tengo algo que lo voy a poner en cámara para que usted lo vea. Ajá. Si le sirve, lo puede ver, ¿no? No, ¿qué es? No, no lo leo. El foro, no me leo el foro. El primer foro del el
foro de qué? Léelo, porque no lo puedo leer, no se lee. Foro, Boletín de Jurisprudencia, órgano del Colegio de Abogados de la Comisión Codificadora, tomo primero de 1882. Eso sí me interesa mucho y me sirve, claro que sí. Bueno, si viene a San Carlos, No, San Carlos voy a cada rato, me encanta. bueno, entonces apunte mi número cuando quiera Ok, y, ahí y, lo y vamos a pasa por coordinar lo vamos a coordinar, ¿cómo se llama? Con Nane, y entonces ahí yo voy a buscarlo, porque Nani me tiene, interesa y mucho. cuando pase por aquí, con mucho gusto, lo tiene a disposición. Muchas gracias, don José. A alguien tengo que heredarle este libro. Me interesa mucho, me lo leo, pues no sabe cuánto, yo los como, los mastico, les doy vuelta, les doy Aquí subrayo. viene, aquí viene cuando se creó el Código Civil, el Ujú, Código de Familia, todos los primeros pasos que se dieron. Habla de lo que usted está hablando, de todas las ujú. personas que participaron ahí. Me gustaría, pero en otra Claro. parte, pero aquí vamos a seguir con las clases. Así es, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces les decía que la OIT empieza a presionar al país para tener un código procesal laboral. Esto hace entonces que en Costa Rica había existido una segunda concertación nacional. La primera concertación fue aquella que les hablé hace un rato de don Pepe, perdón, de Calderón Guardia, de Monseñor Sanabria y de Manuel Mora. Y la segunda concertación la hace el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. La concertación nacional es cuando se llama a todos los grupos sociales del país a sentarse a la mesa. La segunda la hace Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, siendo presidente, llama porque se están quebrando las finanzas del IBM para las pensiones. Y aquí entonces, el ministro era ¿cómo se llama? De apellido Morales, actual diputado de la Asamblea Legislativa, don Víctor Morales, era ministro de Trabajo. Y entonces llaman a una concertación nacional y en esa concertación nacional se crea lo que hoy se conoce como la Ley de Protección al Trabajador, que entra a regir en el año 2000. La Ley de Protección al Trabajador que nace con 4 pilares para hacer una pensión complementaria, o sea, para ayudar a la pensión del IBM. De tal suerte que los muchachos que en ese momento empezaban a cotizar, cuando se pensionen, tengan más capital por medio de la pensión complementaria que por el IBM. Porque las finanzas, como decía hace un rato, cada vez son menos, cada vez van a aumentar los años, etcétera, por la razón tan sencilla como que cada vez hay más pensionados y hay menos trabajadores o menos gente que aporte al sistema revolutivo que es la caja. Aquí la idea era que cada quien se forme su pensión, como hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Cada quien, de acuerdo a lo que gana, se va a una cuenta individual su plata y esa plata es la que va a servir cuando se pensione, no como ahora que todos echamos en un mismo, los huevos en una misma canasta y y de esa plata sale la plata para todas las pensiones. Y esto hace entonces que se cree un régimen complementario de pensiones metido en 4 pilares, los cuales son los 2 grandes pilares, un 1.5 para un fondo de capitalización laboral y un 1.5 para un ROC, el régimen obligatorio de pensión complementaria. Ese ahorro se le da al trabajador cada 5 años o cada vez que se retire de trabajar con una empresa, con una empresa, con un patrón, y el otro sí se va guardando hasta que la persona se jubile. Esa concertación nacional entonces dio un resultado muy importante al país. Cuando se habla de concertación, que se llaman aquí a los sindicatos, a las cooperativas, a las asociaciones solidaristas, a las universidades, a los diputados, etcétera, para que hablen sobre el tema. Ahí salió la Ley de Protección al Trabajador, que luego se lleva a la Asamblea Legislativa, obviamente, que es la única que está facultada para hacer legislación, y a partir de ahí nace la Ley de Protección al Trabajador. Como se tuvo esta buena experiencia, la OIT le solicita, cuando termina el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, le solicita o le da un trabajito, una asesoría a don Víctor Morales para que don Víctor haga un posible borrador de Código Procesal Laboral. Don Víctor Morales entonces asume ese reto e inteligentemente entonces hace un primer bosquejo y se lo lleva a la Corte Suprema de Justicia.
los magistrados de Corte Plena deciden pasarle la estafeta, siendo que era un tema laboral, a la Sala Segunda. Y en la Sala Segunda, la Corte Suprema de Justicia se enamoran del proyecto doña Julia Varela y el señor presidente de la Sala Segunda, ay, porque se me olvida el nombre. Bueno, se enamoran del proyecto y empiezan a darle pensamiento. Cuando están dándole pensamiento a esto y haciendo más o menos un código procesal laboral, se dan cuenta que es muy grande ese paquete. Y entonces lo mandan al Consejo Superior de Trabajo. Recordemos que siendo Costa Rica un país social y siendo nuestro derecho laboral un derecho tripartito, porque estamos apegados a la OIT, somos parte de la OIT y en la OIT todo es tripartito. Costa Rica tiene de forma tripartita las siguientes instituciones. Tiene el Consejo Superior de Trabajo, donde está el representante del patrón, de trabajadores y del Estado. El Consejo Nacional de Salarios, el cual yo tuve el gusto de presidir durante 4 años, o más bien estuve 4 años y 1 año fui presidente en el gobierno de Figueres Olsen, perdón. Tiene Consejo de Salud Ocupacional, tiene la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, la Junta Directiva del INA, la Junta Directiva del INS, todos esos son órganos tripartitos, porque son órganos de derecho laboral y seguridad social. Dicho eso, entonces, se manda el Consejo Superior de Trabajo, y el Consejo Superior de Trabajo ve también que es muy grande y llama una concertación nacional. Esta concertación nacional, señoras y señores, duró 15 años discutiéndose lo que podía ser una reforma al Código de Trabajo. Primero se pensó en un Código Procesal Laboral y se dieron cuenta que era imposible hacer un Código Procesal Laboral si no se reformaba el derecho sustantivo, sobre todo el derecho colectivo. Y se reformaron algunas instituciones que vamos a ver después, o algunos institutos del Código de Trabajo en materia laboral individual. Dicho esto, participamos de alguna forma en ese proyecto de ley, y yo participé representando al Colegio de Abogados en su momento. Ya para ese momento yo trabajaba en la Asamblea Legislativa como en servicios técnicos, como laboralista de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, técnicos jurídicos. Y entonces se empezó a discutir ese proyecto hasta que finalmente dijeron no, lo que hay que reformar es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo se reforma en más de la mitad del Código de Trabajo, del artículo 314 al 707 del Código de Trabajo. Se meten artículos nuevos, se quitan artículos viejos, se reforman otros artículos y bueno, es un trabajo, repito, de 15 años. Hasta que finalmente se ponen de acuerdo todas las fuerzas y se lleva a la Asamblea Legislativa, en una concertación con todos los partidos políticos. Y en el gobierno de la señora presidenta que ustedes ven ahí en esa foto, doña Laura Chinchilla, ese proyecto se convierte en un decreto legislativo, o sea, tuvo 2 votaciones, 41 de 46 diputados presentes en la primera votación, 43 de 46 diputados presentes en la segunda votación, se convierte en decreto legislativo y siendo decreto legislativo pasa a la presidencia de la República para que se le ponga el ejecútese la ley. Siendo presidenta doña Laura, repito, celebramos nosotros en el Colegio de Abogados la Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, el primero que hicimos de internacional. Ahí está doña Inés Madrigal, que no me deja mentir, que entonces yo me personé, fui a la casa presidencial y le pedí a la señora presidenta, doña Laura Chinchilla, que por favor le pusiera el ejecútese a la ley en el Congreso, porque coincidía, fue para mí el 2012, perdón, coincidía con el Congreso, fue en septiembre del 2012, y que yo le ponía ahí 450 laboralistas para que delante de ellos se luciera ella poniéndole ejecútese. Doña Laura me dijo que sí, que muy bien, que perfecto, no hay ningún problema, que le mandaron una carta, le mandamos la carta y pasaban los días y no me contestaba la carta y entonces yo me fui muy preocupado por la Asamblea Legislativa y, perdón, para la Casa Presidencial, logré llegar ahí, algunos gente conocida, y doña
señora Presidente me dice, me la encuentro, yo llegué hasta la oficina, la asistente de ella, doña Irene Pacheco, me dice que estaba muy ocupada, que no podía atenderme, y en eso sale ella y me ve, y entonces me atiende y pasamos a la oficina, al despacho de la señora Presidenta. Y me dijo así, yo le pregunté por qué no había contestado, y me dijo de golpe y porrazo, mire, esa ley no la vamos a vetar, 3 artículos. ¿Cómo? 3 artículos. ¿Cuáles 3 artículos, señora Presidenta? 3 artículos que tienen que ver con permitir la huelga en los servicios esenciales. Yo le pregunto, señora Presidenta, ¿sabe cuáles son los servicios esenciales? Y entonces me dice, sí, los que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad de las personas, y nos parece que no se debe permitir la huelga en eso. Yo le manifiesto, le digo, Presidenta, con debido respeto, yo pienso que en Costa Rica la huelga ha sido prohibida toda la vida en los servicios esenciales y no ha pasado nada porque las huelgas son ahí. Las huelgas en servicios esenciales se han dado siempre. Servicios esenciales, le voy a contar, doña Laura, cuáles son. Los servicios esenciales son los que da Recope, los servicios esenciales son los que da Hapteva, los servicios esenciales son los que da la Caja de Seguro Social, los servicios esenciales son los que da los taxis, el transporte en general, y todas las huelgas han sido ahí y nunca ha pasado nada. Y los laboralistas pensamos, porque la OIT dice que los países parte pueden o prohibirlos o pueden permitirlos de forma regulada. Y nosotros pensamos que es mejor regularlos, que es mejor regularlos de la siguiente forma. Si en la Caja de Seguro Social 200 médicos van a ir a huelga, nos van a decir 2 meses antes que van a ir a huelga y nos van a dar un plan remedial, y en ese plan remedial nos van a decir cuáles son los 50 que se van a quedar atendiendo emergencias de verdad. Y si en Habdeba se van a ir a huelga, no van a parar todos Habdeba, nos van a decir cuáles se van a quedar, cuáles trabajadores se van a manejar las grúas pórticas para que no se pare la exportación. Yo pienso, doña Laura, que eso es mejor que prohibirla del todo, porque aquí se prohíbe y no pasa nada. Finalmente ella me dice que, bueno, que no está de acuerdo, que la han convencido, sobre todo su señor ministro de la presidencia, don Carlos Ricardo Benavides. Dicho sea de paso, pongo esto entre comillas, fue el que impulsó precisamente la ley de las huelgas, la que prohibió las huelgas en este país, años después, ahora siendo diputado, con el que luego conversé también muy largo rato sobre estos temas, y me aceptó que efectivamente fue el que dijo que prohibieran ese asunto. Y entonces yo le dije, señora Presidenta, es que usted sabe que si usted prohíbe, pues usted veta 3 artículos, veta toda la ley. Y me dijo, sí, lo tengo claro. Bueno, el asunto fue que no pasó más, me invitó a salir de la oficina porque ya me puse yo medio espeso. Y efectivamente la señora Presidenta veta la ley, el país se queda sorprendido, estaba terminando su gobierno, y en eso viene las votaciones, y sale un partido emergente y queda de presidente un catedrático universitario llamado Luis Guillermo Solís. Y Luis Guillermo Solís, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, nombra de ministro a Víctor Morales, que precisamente había hecho el primer intento de un código procesal laboral. Entonces Víctor Morales empieza a carbonear, comillas, al presidente para que vete, para que levante el veto de doña Laura Chinchilla. Doña Laura había hecho el veto por 2 razones, por razones de constitucionalidad y por razones de oportunidad y conveniencia. Pero el veto, razones de constitucionalidad, 2 meses después lo sacó, lo retiró. Entonces el presidente Luis Guillermo Solís efectivamente levanta el veto. Y al levantar el veto, entonces, lo mandan a la sala constitucional. ¿Cuándo estaban estos señores constituyentes que ustedes ven ahí? Estos señores de la sala constitucional, estos conformaban la sala constitucional. De todos estos, bueno, este es ahorita el presidente de la Corte. De todos estos no está Ginesta, aquí, que está pensionado. No está la señora magistrada Villanueva, que está pensionada. Y no está el señor presidente en ese momento de la Corte, que está fallecido. Estos señores entonces, cuando llega el veto, dicen, lo resumo, es un veto larguísimo, perdón, es una resolución larguísima, que yo la estudié por arriba y para abajo, pero que cuando llega dice básicamente 2 cosas. Lo que doña Laura hizo está mal hecho. O sea, si mete el veto por razones de
constitucionalidad, no puede retirar el veto. Tiene que dejar que siga su curso hasta que llegue a la sala constitucional. Eso está mal hecho. Lo que hizo el señor presidente Solís, sí se puede hacer. Por razones de oportunidad y conveniencia, puede levantar el veto de otro presidente porque es la razón y conveniencia de su gobierno. Y que se entienda que el Estado es uno solo, que cambia cada 4 años de jerarca. Y que entonces un jerarca puede cambiar por razón de conveniencia de su gobierno el veto de un jerarca anterior. Dicho eso, entonces, devuelven el proyecto de ley tal cual como tal estaba y retrotraen todos los efectos. Y se devuelve entonces y cae a la comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Debo decir, con el debido respeto a todos acá, que luego la asesora de la señora presidenta, doña Irene Pacheco, le habían despedido de la Asamblea, de la Casa Presidencial porque montó la presidenta en un avión que no debía montarla. Y llegó a trabajar la Asamblea Legislativa y entonces yo le invité a tomarse un café y le pregunté qué había pasado con eso, porque habían vetado eso. Y me dijo, antes de que usted llegara, habían llegado todos los empresarios bananeros y piñeros. Ajá. Y entonces me acordé que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo hice como he trabajado tanto, yo trabajé muchos años en las bananeras, en recursos, en relaciones laborales. Y cuando yo le decía a la jefatura, mira, van a despedir a un trabajador, así, ¿qué hacemos? Que lo despidan, hay que ver los tribunales. Y entonces yo me puse a hacer un estudio, cuando estaba haciendo el doctorado, repito, y resulta que me encontré que todos los días, entre las zonas bananeras y piñeras, se despedían 100 trabajadores sin prestaciones. De esos 100, 50 acudían a los tribunales y de esos 50 solamente se resolvía un caso, porque se iba resolviendo 10 años después. Y entonces entendí que esa era la razón por la que querían parar esa legislación. No buscaron los 3 puntos negros en la sábana blanca para traerse abajo toda la legislación. Cuento esto, así con esa franqueza, porque resulta que cuando se devuelve esto a la Asamblea Legislativa, en ese momento, la Asamblea Legislativa nombra de presidente de la Asamblea Legislativa a un señor de la Unidad Social Cristiana, un diputado, llamado Rafael Ortiz Fábrega, que había sido el nieto de uno que escribió el Código de Trabajo. Entonces, don Rafael Ortiz le pasan el código a ver qué hacía con ese tema, con la reforma, y entonces llama a servicios técnicos y le dice a doña Gloria Valerín, que era mi jefa, necesito que me mande el laboralista. Entonces yo llegué y don Rafael Ortiz más o menos me dijo, ahí en el Castillo Azul, que no es ni Castillo ni es azul, pero así le llamaba. Me dijo, doctor, vea, yo necesito lo siguiente, y me contó una historia ahí personal. Me dice, mira, yo estudié Derecho en Costa Rica, me fui a hacer una maestría a los Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, la Coca-Cola me nombró de gerente para América Latina, y seguro como es en Presidenta Plata, yo le ayudaba mucho a mi querida Liga Deportiva Alajuelense, y entonces por eso me nombraron presidente de la liga, y con la liga fui 10 años presidente, de los cuales 5 fui campeón, y seguro por eso entonces me nombraron después diputado, pero yo no sé por qué estoy aquí, porque yo no soy político. Dice, pero fíjese que me llegó esta papa en la mano. Dice, recuerdo cuando yo estaba chiquillo, en mi natal Alajuela, me sentaba con mi abuelo en el patio de mi casa, debajo de una chayotera, y me contaba las historias de cómo lo habían perseguido con el tema del Código de Trabajo, con amenazas de muerte y todo lo demás, los empresarios. Y entonces cuando me llegó esta cosa aquí, yo dije, algo me está diciendo el Señor, y yo quiero que usted entonces me ayude a sacar esta carajada adelante, porque vamos a sacar esta legislación adelante. Bueno, les cuento así de pasada eso. Entonces, a partir de ahí, yo me convertí en el asesor para este tema con él, y entonces yo le aconsejé varias cosas. Lo primero que le dije, presidente, lo primero que usted tiene que hacer aquí es dejar esos 3 artículos para que no hagan ruido, porque los diputados de liberación no le van a zafar la tabla a doña Laura. Que se prohíban, eso no le importa a nadie. Que se prohíban o no se prohíban, las huelgas esenciales no le importa a nadie, porque como decía un Pepe, huelga es huelga, legal o ilegal es huelga.
Entonces, para que no haga ruido eso. Y lo segundo es, ahora sí, sentemos a conversar a los empresarios, a UCAEP y a los sindicatos, a ver cuál es lo que les incomoda verdaderamente y vamos haciendo reformas ahí poco a poco. Y la otra cosa es que tiene que plantear una legislación nueva. Hay que agarrar esta legislación, hacer un copy-paste, porque no puede volver sobre la anterior. ¿Por qué? Porque ya los diputados que votaron la anterior ya no están. Entonces ya esa legislación no se puede variar. No puede variar lo que otros votaron. Entonces hay que hacer una legislación nueva. Y me dice, mira, pero estás loco. Se dura 7 años para sacar una legislación. Sí, ahora viene un asunto político que le compete a usted, que es convencer a los diputados de que vía artículo 137 del reglamento y otro que no recuerdo ahorita, le den la posibilidad de hacer una vía rápida para poderlo votar sin necesidad de discusión y de esa forma poderlo sacar adelante. Pero es un tema político en el que yo no me meto porque yo no soy político, yo le ayudo técnicamente aquí con esto. Así empezamos reuniones en el Castillo Azul todos los días, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con los sindicatos y con los técnicos y con todo el mundo, y luego se nos unió el señor ministro en ese momento, don Víctor Morales, y yo empecé a asesorarlo a él también un poquito en el tema, y duramos ahí largo tiempo, exactamente como parir a un bebé, duramos 9 meses en ese proyecto, hasta que finalmente salió la nueva legislación. Se variaron algunas cosas, se quitaron horas, se metieron otras, se suprimieron cosas, y finalmente salió la legislación que se llama Código Procesal Laboral. Precisamente en el momento en que se votó ya en segunda ronda la legislación, el presidente me llamó a mí y llamó a Víctor para que nos tomáramos una foto, que ahí se las pongo de pura vanidad, en el 2016, 2015. Es esa foto que está ahí. Aquí está don Rafael Ortiz, aquí está el exministro, hoy diputado, y aquí está el hijo de mamá. Esa foto la tomamos ahí en el Castillo Azul, porque decía un señor que era histórica, pero bueno, historia para otros, para mí no está. Lo cierto del caso es que así se hizo la legislación, la reforma procesal laboral, que arrancó muy bien y que empezó a caerse a partir de este señor que está aquí enfrente. Se crearon la ley para brindar seguridad jurídica sobre huelgas y sus procedimientos, impulsada por Carlos Ricardo Benavides, que es una legislación que prohibió absolutamente las huelgas en este país. La ley declaratoria de los servicios públicos esenciales, que impulsó una diputada de Liberación de Guaples, junto con Carlos Ricardo Benavides. Se creó la ley de empleo público, que acaba de decir la Sala Constitucional que tiene 35 inconstitucionalidades. Y luego se nos viene encima la pandemia, y a partir de la pandemia se crean 2 leyes más, una legislación para permitir a los patronos que disminuyan las jornadas, y ya existía una legislación, el Código de Trabajo artículo 74, para suspender los contratos de trabajo momentáneamente, y esas son precisamente las leyes que estamos llamados a ver en este curso. Más o menos son esas leyes las que vamos a estudiar, todas estas, y cómo es que se ha hecho, cómo ha hecho el Ministerio para paliar el tema de la pandemia, el Ministerio de Trabajo. Pero básicamente esa es la historia del derecho laboral en Costa Rica, desde ese momento que les puse el lunes hasta hoy, que terminamos con estas leyes que vamos a estudiar. Pongo esa foto ahí porque está el señor presidente, que no solamente él hizo esto, se ha hecho esto, sino que es él junto con los diputados actuales, que eso lo haremos después, pero que vamos a estudiar estas leyes. Pero antes de ver estas leyes, yo quiero hacer un repaso, que vamos a empezarlo el próximo martes, del derecho laboral individual, porque no podemos tener claramente cómo se van cambiando la legislación si no tenemos claro. Es un repaso para todos ustedes, con mucho gusto, de toda la legislación individual, de las vacaciones, del aguinaldo, de la cesantía, todas las prestaciones, todo lo que ustedes conocen. Pero no importa, vamos a echar una repasadita por encima para luego entrar a estas leyes. ¿Alguna pregunta? Porque terminé 5 minutos tarde. ¿Alguna pregunta? Aquí terminaríamos entonces con el derecho, con la historia, con la reseña del derecho laboral en Costa Rica.
Eh, Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se habla? Oscar de Vargas, Liberia, ¿cómo Venegas, está? Venegas. Exacto. Ante todo, muchas gracias por esa exposición tan exquisita que usted hoy ha dado, ¿verdad? Gracias. Segundo, derecho laboral. Se le apagó el micrófono, don Oscar. Disculpe. Sí. Ante todo, muchas gracias por esa exposición de lindísima, toda la exposición, cómo se leó. Me fascina cómo expuso, solamente facilitarlo, he aprendido bastante con usted con la historia, más que uno le fascina, ¿verdad? Ese nuevo código procesal laboral. Entonces, muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, don Oscar. ¿Algún otro quiere decir algo o alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia? Con mucho gusto, estamos abiertos. Bueno, no habiendo más comentarios, entonces el martes arrancamos con un repaso del derecho individual. Doña Erika. Muchas gracias, don Así Marcos. es, Buenas feliz noche para noches. todos. Muchas gracias.